Como individualidades, venimos siendo condicionados en nuestro intento por crecer, por madurar, desde hace milenios. Desde que se dio aquel desastre cósmico con la ruptura, con la destrucción de aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, el desequilibrio que se generó rompió el equilibrio básico, la tensión básica sobre la que todas las individualidades maduraban, que era la tensión básica entre el Sol y la Luna. Ese desastre obligó a nuestra unidad a hacer un ajuste, y ese ajuste consistió, como ya hemos dicho, en aumentar un poquito el poder de succión de la Luna frente a la fuerza de fijación del Sol, con lo que todo lo que implica la fuerza lunar en nuestra vida es un poquito mayor que lo que implica el impulso germinal mismo, que es la fuerza solar que sustenta nuestra vida. Eso en términos concretos, en términos reales, prácticos, significa que nuestra capacidad de desarrollarnos como individuos es condicionada por el medio que nos contiene. Toda vez que nuestra unidad individual, ya lo hemos definido como una especie de maquetita, ¿no? Donde está nuestra persona de carne y hueso contenida dentro de un escenario determinado, dentro de un útero, en el cual estamos instalados, somos parte. Ese diálogo entre nuestra persona y el útero que nos contiene es el diálogo que nos define como seres vivos, como individuos. Bueno, ese diálogo es un diálogo tenso, es un diálogo donde la fuerza del útero, la fuerza lunar, siempre nos trata de imponer la filosofía básica de esa estructura uterina. Todo útero tiene una historia que nos supera largamente en tiempo. La mayoría vienen desde casi el origen de los tiempos. Los úteros tienen una historia muy larga. Y bueno, obviamente eso pesa mucho más en cuanto al enfrentamiento entre identidades, ¿no? La parcialidad que representamos como individuo de carne y hueso frente a la parcialidad que presenta el útero que nos contiene es una tensión desigual, donde obviamente prevalece la fuerza uterina, la fuerza lunar, como una forma permanente de condicionamiento. Siempre conseguimos en nuestros intentos, por crecer, por madurar, conseguimos siempre la medida de lo posible. Esa fuerza que emana de nuestro sol central, de nuestro corazón, emana, ya lo hemos visto, como un impulso germinal muy claro en sus objetivos, pero neutro aún en su conformación, en su definición como impulso, y va adquiriendo su forma, su particularidad, a medida que ese impulso se va proyectando hacia lo profundo de nuestro propio espacio particular, de nuestro propio microcosmos. Teníamos esa idea bastante clara en la charla anterior de que se da la gran transformación se da en esa primera interferencia que se genera al impulso cuando éste pasa
por la órbita terrestre. Al entrar, al llegarnos ya con cierta forma ese impulso, con objetivos, pensamientos y sentimientos, ya como una forma de expresión, al entrar en la órbita lunar, ya que la Luna orbita en torno de la Tierra y es un gran útero que contiene a la Tierra, ese espacio uterino, dijimos que es una especie de reservatorio de cosas no resueltas, porque obviamente ahí esa fuerza germinal, ese impulso germinal, que ya es muy claro dentro de nosotros, epidermis adentro, al tratar de exteriorizarse, de expresarse, choca de alguna forma con la propuesta básica del útero que nos contiene. Todo útero tiene una historia que nos supera largamente en cuestión de tiempo. Por lo tanto, son fundamentos, los fundamentos del útero que nos contiene, muy arraigados y ya absolutamente incorporados a la convivencia entre los individuos que habitan ese útero. Eso hace con que el impulso germinal que aflora ya con esa pureza que se da hasta esa llegada a la Tierra, se expresa, pero choca con los fundamentos del útero, y esos fundamentos del útero tratan de imponerse por igual a todas las individualidades que están contenidas en ese escenario. Esa fuerza se llama la fuerza de la entropía y trata de igualar todas las ideas, todos los pensamientos en una suerte de pensamiento común, de idea común. Eso es fácil de comprobarlo, es solo ver lo que sucede cuando nos metemos en algún útero específico, sea un partido político, una religión, una filosofía, lo difícil que es mostrar cierta autonomía de vuelo en esos contextos. Se nos hace muy difícil expresar nuestra identidad sin que el contexto en general nos condicione, nos bloquee y trate de silenciar cualquier idea nueva que venga a entrar en desarmonía con los contextos y los conceptos básicos que le dan letra al útero. Ahí es donde se da ese diálogo tenso y se condiciona el resultado de lo que venía expresándose internamente como idea, como impulso nuevo, y se consigue un porcentaje. Esa es la medida de lo posible. Lo interesante es ver que dentro de esta estructura uterina tenemos un diálogo que bloquea el desarrollo, el desenvolvimiento de nuestra propia conciencia. Tenemos un diálogo con ese entorno que lo desarrolla nuestro propio ego, fundamentando sus argumentos en la parcialidad que defiende. Desde esa postura de que esa parcialidad es la correcta, la verdadera, y la que expresa los complementos o el complemento es una idea que está equivocada, no es la correcta. Entonces, para fundamentar esa idea de veracidad,
desarrolla una suerte de diálogo interno, el ego, en el cual justifica esa veracidad. Entonces, cuando se guarda en la memoria la experiencia vivida por esa prueba, se guarda todo completo, la maquetita de todo lo que se desarrolló en ese lugar y en ese tiempo. Esa maquetita nos tiene a nosotros como una figura de carne y hueso, el entorno que nos contiene en ese lugar, con todo lo que habita en ese lugar. Esa maquetita se guarda como un recordatorio de lo sucedido. Pero con una música de fondo que es la traducción que le hizo el ego desde un diálogo interno. Ese diálogo interno tiene el poder de silenciar la voz de nuestra conciencia, que es la expresión de nuestro ser interior profundo y que siempre puede expresar, digamos, la verdad del conflicto existencial que se esté dado en el momento, porque nuestro ser interior profundo, nuestra propia unidad como individuos, tiene la capacidad de sentir la mutua necesidad que está presente en el conflicto dialéctico y así trascender esa diferencia y dejar que la idea nueva aflore y se instale para quedarse. El ego no permite que eso suceda, prefiere mantener la división, la separación entre los complementos, cargando las tintas en las diferencias que implica la complementariedad. Así que se guarda una suerte de historia mal contada. Cada evento es como si fuese una foto de una larga película, que es la película de nuestra vida, a donde están guardadas en ese espacio psicológico todos los recuerdos de las experiencias, de las pruebas con que la vida nos probó, pero sin la correspondiente trascendencia que hubiese dado la expresión de nuestro propio ser interior profundo. Se guarda como aspecto veraz, como especie de explicación de lo sucedido, aquello que el ego registró. Y a eso accedemos cada vez que una nostalgia nos lleva al pasado o que simplemente hurgamos en el arcón de nuestro pasado por cualquier motivo, desandamos esa película, esa historia mal contada, y llegamos al hecho donde podemos recordar más o menos con cierta veracidad el paisaje, el lugar y incluso hasta las palabras que pueden haber sido intercambiadas, pero todo con una interpretación, con una comprensión ya establecida como el saldo, como el resultado de la experiencia. Y así es que nuestra vida se transformó en un camino, el camino de nuestra propia historia individual, absolutamente horizontal, sin trascendencia. Bueno, ese es el efecto más letal para el desarrollo de nuestra propia maduración. Ese condicionamiento uterino que no interesa dónde estemos, el útero en el que estemos nos va a dar como resultado la misma experiencia dialéctica con el mismo resultado. Aquí es donde entramos ya en el dominio de la alquimia y en la propuesta que la alquimia propone, que es justamente trascender esa densidad del plomo, que es la historia mal contada,
y rescatar desde lo profundo de esta experiencia aquellas respuestas dadas por nuestro ser interior profundo a todas y cada una de las experiencias vividas, en las que está la fórmula fundamental, suficiente y necesaria para trascender los conflictos existenciales con que la vida nos fue probando. Son esos conflictos las puertas por donde nuestro impulso germinal, nuestra posibilidad de maduración, deben entrar en nuestra vida.